Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. En la gran broma cósmica que era la política interestelar, el remate más hilarante tenía que ser que el 99.8% de la vida sintiente evolucionó en lo que solo podía describirse como complejos turísticos de vacaciones con atmósferas. Gravedad perfecta a unos cómodos 0.7 GS estándar. Patrones climáticos tan predecibles que se podían sincronizar los antiguos relojes con ellos, y depredadores que tenían la decencia común de desarrollar colores de advertencia brillantes y horarios de sueño convenientes. El universo, en su infinita sabiduría, había creado una comunidad galáctica de sofisticados que consideraban que los deportes extremos eran cualquier cosa que implicara un cambio de temperatura de 5 grados. Estas delicadas flores cósmicas se habían extendido por las estrellas, construyendo imperios y confederaciones con nombres pretenciosos como la Ascendencia Armoniosa o la Concordia Iluminada de Seres Sintientes, CIS. El nombre de esta última, como todos sabían, se había abreviado brevemente a CIS, hasta que alguien señaló que sonaba como una infección respiratoria al pronunciarse. Luego llegaron los humanos. Oh, cómo se debió de estar riendo el universo ese día. Vamos a crear una especie en un planeta que activamente intenta asesinarlos. Debió haber carcajeado mientras tiraba los dados cósmicos. Dals terremotos, huracanes, berrinches de volcanes y depredadores que evolucionaron para considerar a los simios bípedos el equivalente a barras de proteína andantes con pulgares oponibles. El término mundo-muerte se acuñó específicamente para los seres de la Tierra, aunque los sofisticados lingüistas galácticos insistieron en llamarlo terror porque sonaba más exótico en las funciones diplomáticas. Los humanos venían de un mundo de pesadilla con una gravedad aplastante, un G completo. Presión atmosférica que colapsaría los exoesqueletos de la mitad del Consejo Galáctico, y variaciones de temperatura que podían oscilar 50 en una sola rotación planetaria. El hecho de que los humanos llamaran a esto martes era profundamente preocupante para la mayoría de las especies. El dominio Apex encontraba a los humanos particularmente problemáticos. Como matones autoproclamados de 3 brazos espirales, el dominio había pasado los últimos 4 siglos perfeccionando el arte de pavonearse con armamento sobredimensionado y hacer amenazas vagas sobre tarifas de protección. Sus naves de guerra se asemejaban a piezas de arte abstracto diseñadas por alguien con problemas de ira y un profundo miedo a las líneas rectas. Su armadura ceremonial venía con iluminación dramática y efectos de sonido incorporados. Todo imperio exitoso necesita un truco. La estrategia del dominio se basaba en la intimidación, las amenazas y la escaramuza ocasional donde superaban en armas a especies tecnológicamente inferiores. Esta estrategia funcionó sin fallas hasta que los humanos se arrastraron al escenario galáctico, bostezando y preguntando si alguien tenía café antes de mencionar casualmente que habían pasado la mayor parte de su historia prevuelo espacial perfeccionando el arte de matarse entre sí de maneras cada vez más creativas. Esto fue, huelga decirlo, incómodo para todos los involucrados. El estado actual de la política galáctica se asemejaba a una cena de clase alta, donde alguien había invitado tanto a la refinada aristocracia como a un bárbaro apenas civilizado que no sabía qué tenedor usar, pero definitivamente podría matar a todos con dicho tenedor si estaba lo suficientemente motivado. Los aristócratas sorbían nerviosamente sus bebidas, mientras que el dominio Apex se encontraba en la incómoda posición del matón del patio de la escuela que de repente se da cuenta de que el niño nuevo podría saber karate. La embajadora Elisa Mason no había sido la primera opción de nadie para representar a la humanidad en la cumbre del Acuerdo Galáctico. Tampoco había sido la segunda, tercera, ni siquiera la 47ª opción. De hecho, su selección se produjo después de lo que los expertos diplomáticos llamaron la gran maratón de excusas, durante la cual cada candidato cualificado desarrolló de repente convenientes emergencias familiares, raras enfermedades tropicales, o en un caso particularmente creativo, una reacción alérgica aguda a la pomposa burocracia alienígena. La verdad era que nadie quería quedarse atrapado en una sala con el dominio Apex. El cuerpo diplomático de la humanidad descubrió de repente que todos tenían citas urgentes en otras partes del universo, preferiblemente detrás de búnkeres reforzados. Elisa, sin embargo, tenía la calificación única de no importarle mucho si vivía o moría,
una cualidad que el comité de selección encontró refrescantemente pragmática para las negociaciones interespecies. Su expediente personal contenía frases como directa hasta lo patológico y preocupante falta de instinto de autoconservación, que aparentemente eran descalificatorias para la mayoría de los puestos diplomáticos, pero perfectas para este. También poseía 3 doctorados, hablaba 14 idiomas, 12 de ellos terrestres, y una vez noqueó a un oso grizzly de un puñetazo durante una expedición de senderismo, un detalle que el comité decidió enfatizar enormemente en su biografía oficial. Mientras su transporte atracaba en la Aguja Armoniosa, una estación espacial cuya arquitectura sugería que sus diseñadores estaban enfermizamente obsesionados tanto con los tentáculos como con los ascensores de cristal, Elisa se arregló su uniforme diplomático reglamentario y suspiró. El uniforme claramente había sido diseñado por alguien que nunca había tenido que sentarse mientras lo usaba. Embajadora Mason, chirrió su asistente de IA a través de su auricular, me siento obligada a recordarle que los métodos de saludo humanos tradicionales, como los apretones de manos, se consideran actos de agresión por el 37% de las especies asistentes, potencialmente letales para el 14%, y sexualmente provocativos para la delegación Galani. Así que definitivamente debo estrecharle la mano al Galani. Entendido, murmuró Elisa, lo que provocó que la IA emitiera lo que solo podría describirse como un gemido digital. El comité de bienvenida que esperaba su llegada se parecía a un experimento evolutivo que salió horriblemente mal. Había seres con demasiadas extremidades, con pocas extremidades, con extremidades en lugares donde las extremidades no tenían por qué estar y, en el caso de los representantes del colectivo gaseoso, ninguna extremidad discernible en absoluto. Varios delegados retrocedieron visiblemente cuando ella cruzó la esclusa de aire. Ni siquiera tiene un caparazón protector, susurró un diplomático cuadrúpedo a otro, aparentemente sin darse cuenta de que el oído humano era inquietantemente agudo. Escuché que tienen el esqueleto por dentro, respondió su compañero con evidente asco, como una especie de maleta de carne. Elisa sonrió ampliamente, mostrando los dientes, una característica evolutiva que hizo que la mitad del comité de bienvenida diera un paso instintivo hacia atrás. En la mayoría de los mundos, solo los depredadores ápices sonreían. Embajadora Mason, gorgoteó el jefe de protocolo, un ser vagamente anfibio cuya piel cambiaba de color con cada sílaba, su reputación la precede. Todo mentira, se lo aseguro, respondió Elisa alegremente. Lo del oso fue muy exagerado. Era solo un oso pequeño. La onda de incomodidad que recorrió a los alienígenas reunidos fue tan palpable que casi podría haberse medido con instrumentos científicos. La piel del oficial de protocolo se tornó aún más angustiado mientras consultaba su traductor. Hemos preparado alojamientos adecuados para la fisiología mundo-muerte, logró, señalando una puerta ominosamente reforzada. Ciclos de oscuridad de 16 horas, contaminantes atmosféricos simulados y fluctuaciones de temperatura para su comodidad. «Qué considerado», respondió Elisa, aunque me hubiera bastado con una simple cafetera. Mientras seguía a su escolta, Elisa no pudo evitar notar cómo la multitud se abría ante ella. No por respeto, sino con la cautela instintiva que muestra la presa cerca de los depredadores. Iba a ser una conferencia muy larga. La cumbre del Acuerdo Galáctico había estado prolongándose durante aproximadamente 6 eternidades cuando llegó la pausa para el almuerzo. Representantes de 87 especies habían pronunciado discursos sobre unidad, cooperación y prosperidad compartida, en ninguna de las cuales creían realmente, pero todas sonaban apropiadamente diplomáticas. Elisa había dejado de prestar atención alrededor de la tercera hora y ahora estaba jugando a adivina la desventaja evolutiva con cada nuevo orador. El delegado praxiano, por ejemplo, había evolucionado en un mundo sin depredadores en absoluto y, en consecuencia, tenía ojos solo en la parte frontal de su cabeza. Un hecho que a Elisa le resultaba absolutamente hilarante, dado lo a menudo que la pobre criatura casi chocaba con el personal de servicio. Fue entonces cuando las luces se atenuaron. «Oh, bien», murmuró Elisa. «Teatro». Las puertas principales del gran salón de asambleas se abrieron con un estruendo atronador que hizo que varias delegaciones se zambulleran bajo sus mesas. Una falange de guerreros acorazados irrumpió con precisión sincronizada, cada uno llevando lo que parecía ser el vástago impío de una alabarda y un acelerador de partículas.
Su armadura brillaba con una iridiscencia aceitosa que definitivamente no era solo para mostrar. Tecnología de camuflaje activo que costaba más que el PIB de varias colonias humanas. Detrás de ellos venían 12 figuras enormes que llevaban una plataforma antigravedad sobre la que estaba, se cernía, el ser más ridículamente supersofisticado que Elisa había visto jamás. Dravor, alto señor de la guerra del dominio Apex, eran 7 pies de arrogancia reptil densamente musculada, coronada con una cresta asimétrica de escamas endurecidas que no servían para ningún propósito evolutivo, pero se veían extremadamente intimidantes. Su armadura parecía haber sido diseñada por alguien a quien se le había dado la instrucción más pinchos, y luego sufrió un catastrófico malentendido de la palabra suficiente. El dominio honra a esta asamblea con su presencia, anunció un heraldo con una voz como grava siendo alimentada a través de una astilladora de madera. Todos de pie por el alto señor de la guerra Dravor, conquistador de los 7 sistemas, destructor de la armada Plex, el colmillo inquebrantable, el que camina entre cadáveres, maestro de la flota carmesí, portador de la gloriosa subyugación, y 14 títulos más que no tenemos tiempo de enumerar porque sigue añadiendo nuevos. Elisa se preguntó si el pobre heraldo tenía que memorizar una nueva introducción cada semana. Dravor bajó de su plataforma con deliberada lentitud, su bastón de guerra ceremonial chasqueando contra el suelo pulido con cada paso. El arma, una obra maestra de ingeniería disfrazada de implemento primitivo, se rumoreaba que contenía tecnología rescatada de una civilización muerta hace mucho tiempo. Se suponía que su cabeza afilada podía cortar el blindaje de los acorazados, aunque nadie había sido lo suficientemente valiente como para pedir una demostración. Esta asamblea, la voz de Dravor era sorprendentemente melodiosa para alguien cuyos pasatiempos supuestamente incluían coleccionar los cráneos de sus enemigos, habla de paz mientras se prepara para la guerra. La acusación quedó suspendida en el aire mientras los delegados intercambiaban miradas nerviosas. La red de inteligencia del dominio era legendaria y aterradora. 3 especies representadas aquí han aumentado el gasto militar en más del 60%, continuó, acechando entre las mesas. 5 han estado realizando ejercicios de flota cerca del espacio del dominio, y una, sus ojos multifacéticos se estrecharon, ha estado desarrollando armas diseñadas específicamente para penetrar nuestros escudos. Un nervioso delegado cifaliano se desmayó, su cuerpo golpeando el suelo con un splat húmedo. El dominio no teme a sus patéticas alianzas, gruñó Dravor, su bastón barriendo en un arco que hizo que los delegados cercanos se encogieran. Hemos aplastado imperios que se creían nuestros iguales. Hemos reducido mundos a cenizas por insultos menores a los que he soportado hoy. Elisa observó cómo se desarrollaba la actuación del señor de la guerra, notando cómo sus guardias se habían posicionado en puntos estratégicos alrededor de la cámara. Esto no era solo intimidación. Era una exhibición calculada de fuerza con múltiples contingencias. Los ojos del señor de la guerra recorrieron la sala, finalmente deteniéndose en la mesa de la delegación humana. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro escamoso mientras cambiaba de dirección, moviéndose con sorprendente gracia hacia Elisa. ¿Y qué? Ronroneó peligrosamente. ¿Piensa la especie infante de la política galáctica? ¿Creen los mundomuerte que pueden jugar entre sus superiores? Dravor se elevaba sobre la mesa de Elisa, su sombra proyectando lo que claramente pretendía ser una oscuridad intimidante sobre sus notas. Todo el salón de asamblea se había quedado tan silencioso que se podía escuchar el sudor nervioso de la delegación Molleski de a 3 mesas de distancia. El humano parece mal vestido para la guerra, observó Dravor, deslizando un dedo con garra por el borde de la mesa de Elisa. El material chisporroteó ligeramente donde lo tocó. Secreción ácida. Qué maravillosamente primitivo. Quizás en su mundo la tela endeble pasa por armadura, o simplemente acepta su inevitable perdición con tanta indiferencia. Elisa tomó un sorbo de su taza de café, que exhibía orgullosamente el texto, el diplomático más o menos bueno del mundo, en letras ligeramente desvanecidas. La había traído de la Tierra, específicamente porque los oficiales de protocolo habían aconsejado en contra. Encuentro que el exceso de armadura a menudo compensa otras deficiencias, respondió ella agradablemente. Estratégicas, por supuesto. Un jadeo colectivo recorrió la asamblea. Los representantes de la conciencia fotosintética se marchitaron ligeramente.
Los ojos multifacéticos de Dravor se estrecharon hasta convertirse en rendijas brillantes. Le está hablando al alto señor de la guerra del dominio Apex. Seres humanos han sido desollados por una falta de respeto menor. Estilo de gestión fascinante, asintió Elisa pensativamente. ¿Cómo va la retención de empleados? El bastón ceremonial del señor de la guerra se estrelló contra su mesa, haciendo que su taza de café se deslizara peligrosamente cerca del borde. Una grieta fina apareció en el material supuestamente indestructible de la mesa de conferencias. Su especie apenas ha salido de su pozo gravitatorio, gruñó Dravor, mostrando una impresionante variedad de dientes aserrados. No tienen una flota de la que hablar, ninguna capacidad defensiva que nuestros analistas consideren digna de mención, y su mundo natal cuelga expuesto y vulnerable en el borde de su lamentable sistema solar. Se inclinó más cerca, sus escamas atrapando la luz de maneras que activaban respuestas de miedo primitivas en el cerebro de la mayoría de las especies. El efecto se vio algo disminuido por el leve olor a lo que Elisa solo podía describir como colonia reptiliana. El dominio ha aplastado civilizaciones que abarcaron 1000 sistemas, continuó, su voz descendiendo a un ronroneo amenazador. Tenemos armas que podrían reducir su tierra a escoria fundida antes de que sus primitivos sistemas de detección siquiera registraran nuestra presencia. Alrededor de la sala, los delegados se estaban alejando lentamente de la sección humana, creando una burbuja conspicua de espacio vacío. Nada como la solidaridad ante el peligro, pensó Elisa. Y, sin embargo, respondió ella, rescatando su taza de café, aquí está usted, amenazando en lugar de actuar. Casi se podría pensar que al dominio le preocupa. La cola de Dravor azotó violentamente, derribando una silla vacía. Uno de sus guardias inmediatamente se adelantó para estabilizarlo. Un detalle interesante que Elisa archivó para futuras referencias. Confunde la paciencia con la debilidad, siseó el señor de la guerra. El dominio ha estudiado extensamente a su clase. Los mundomuertes son impredecibles, peligrosos a corto plazo, pero en última instancia limitados por sus restricciones biológicas y su ridícula insistencia en consideraciones éticas. Se enderezó a su altura máxima, dirigiéndose a toda la asamblea mientras mantenía sus ojos fijos en Elisa. La delegación humana entregará todos los planes militares, cesará la expansión de la flota inmediatamente y aceptará la supervisión del dominio de todas las actividades coloniales. El incumplimiento resultará en consecuencias que incluso un mundo muerte consideraría extremas. El silencio que siguió fue palpable. Todas las especies presentes conocían el patrón. El dominio haría demandas imposibles, demostraría una fuerza abrumadora y otra civilización se uniría a sus estados vasallos. Era prácticamente una tradición galáctica a estas alturas, como los tocados ceremoniales o los complicados rituales de apareamiento. Todos los ojos se volvieron hacia Elisa, anticipando la respuesta habitual, miedo seguido de negociación desesperada seguido de inevitable capitulación. Embajadora Mason, gorjeó nerviosamente el presidente del Acuerdo Galáctico, sus apéndices parlantes temblando. Quizás le gustaría consultar con su gobierno antes de responder a la generosa oferta del alto señor de la guerra. Era una cuerda salvavidas, una forma diplomática de decir, por favor, no nos mates a todos con la respuesta humana insana que estás contemplando. Elisa dejó su taza de café con deliberado cuidado. Se puso de pie lentamente, alisándose el uniforme, y levantó la vista para encontrarse con la mirada depredadora de Dravor. Todos esperaban que se encogiera. Todos estaban equivocados. El tiempo pareció cristalizarse en ese momento, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Elisa se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los de Dravor en lo que solo podría describirse como la competición de miradas más imprudente de la galaxia. Un segundo. Los delegados sensibles a la gravedad comenzaron a vibrar ligeramente, sus órganos sensoriales especializados detectando el cambio en la energía potencial alrededor del humano. Algo estaba sucediendo que desafiaba su comprensión de la física. 2 segundos. Una casa de apuestas se formó espontáneamente entre los alienígenas de probabilidad cuántica con probabilidades que favorecían fuertemente la evisceración humana inmediata, 301 contra la solución diplomática milagrosa, 287. 3 segundos. El ojo izquierdo de Dravor se crispó casi imperceptiblemente. Su especie había evolucionado como depredadores de emboscada.
Los enfrentamientos prolongados no estaban en su composición psicológica. 4 segundos. 3 especies diferentes comenzaron a grabar sus testimonios finales, seguras de que lo que sucediera a continuación resultaría en la destrucción catastrófica de la estación. 5 segundos. La temperatura en la sala pareció descender varios grados mientras la expresión de Elisa pasaba de la neutralidad diplomática a algo antiguo y depredador. 6 segundos. Los delegados del colectivo empático comenzaron a llorar incontrolablemente, abrumados por el tsunami de emoción humana apenas contenida que irradiaba de Elisa. 7 segundos. Los guardias ceremoniales de Dravor cambiaron su peso, las manos con garras apretándose alrededor de sus armas. Su entrenamiento nunca había cubierto qué hacer cuando la presa no actúa como presa. 8 segundos. Los representantes de la mente colmena comenzaron a evacuar rápidamente sus insectos constituyentes del salón de asambleas a través de conductos de ventilación. 9 segundos. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa curvó la comisura de la boca de Elisa. No una sonrisa diplomática, no una sonrisa amistosa, la sonrisa de algo que había evolucionado en un planeta donde sonreír significaba, estoy a punto de comerte. 10 segundos. Dravor dio un medio paso hacia atrás. Fue sutil, probablemente inconsciente, pero todos lo vieron. Lo impensable había sucedido. El señor de la guerra Api se había mostrado incertidumbre. 11 segundos. La gravedad artificial de la sala dio un hipo mientras los sensores de la estación intentaban compensar cualquier lectura anómala que estuvieran detectando desde la posición de Elisa. 12 segundos. El sudor perlaba las escamas de Dravor. Una imposibilidad biológica para su especie, pero aparentemente el miedo encontró la manera. 13 segundos. La mano de Elisa se movió. No con la temblorosa vacilación que todos esperaban, sino con la confianza casual de alguien que alcanza un interruptor de luz en lugar de una superarma. Sus dedos se cerraron alrededor del bastón de guerra ceremonial de Dravor. Permítame devolverle su obertura diplomática, dijo ella agradablemente, y luego rompió lo irrompible. Los dedos de Elisa se cerraron alrededor del bastón de guerra ceremonial con el agarre casual de alguien que recoge un palo de escoba en lugar de un artefacto antiguo valorado en más que varios planetas medianos. El arma zumbó en reconocimiento de contacto, esperando el toque reverencial de un digno adversario, o quizás el agarre aterrorizado de una víctima, no lo que fuera esto. La expresión de Dravor pasó rápidamente por confusión, indignación y el horror naciente de alguien que acaba de darse cuenta de que ha calculado mal toda su vida hasta este momento. Suelte el corazón del dominio, gruñó, su voz carecía de su confianza anterior. Ha acabado con la vida de emperadores, y... El chasquido resonó en el salón de asambleas como un disparo. Elisa había roto el arma irrompible con el mismo esfuerzo que los humanos suelen reservar para abrir frascos de pepinillos rebeldes. No se esforzó, no hizo una mueca, no empleó trucos de apalancamiento sofisticados, simplemente aplicó presión en el punto preciso y dejó que la física hiciera el resto. La ornamentada cabeza del bastón, que contenía tecnología tan avanzada que 3 sectas religiosas diferentes la adoraban como divina, colgaba de unos pocos filamentos obstinados. El núcleo de energía del arma tartamudeó, pulsando con energía inestable que se reflejaba en los ojos atónitos de cada delegado. Vaya, dijo Elisa, sin sonar particularmente arrepentida. Durante un momento eterno, el salón de asamblea se asemejó a un cuadro de Zoc perfectamente conservado. El colectivo gaseoso se condensó ligeramente. Los insectos constituyentes del embajador de la colmena se congelaron en pleno vuelo, cayendo del aire como diminutos meteoritos. Un miembro de la autoridad de silicio se agrietó por la mitad. Entonces comenzó el caos. Dravor rugió. Un sonido primario que eludió millones de años de evolución y se conectó directamente a los circuitos de huida inmediata de todas las especies presentes. Su guardia de honor avanzó, los conjuntos de armas encendiéndose con zumbidos ominosos. Elisa arrojó tranquilamente los trozos rotos del arma ceremonial sobre la mesa de conferencias con un estrépito que de alguna manera silenció incluso la rabia de Dravor. El núcleo de energía dio un último pulso patético antes de morir por completo. Permítanme explicarles algo sobre los humanos, dijo, su voz se propagaba sin esfuerzo sobre el pandemonio. Evolucionamos en un planeta que intentaba matarnos todos los días.
Nuestro clima cambia tan rápido que inventamos 5 palabras diferentes solo para describir cómo cae la lluvia. Nuestra corteza planetaria se agrieta regularmente para arrojar roca fundida. La mitad de nuestra vida vegetal es venenosa. Nuestros océanos contienen monstruos de sus peores pesadillas. Y aún así logramos convertirnos en la especie dominante. Se acercó a Dravor, quien se encontró haciendo lo impensable, retrocediendo. Nuestros civiles promedio pueden sobrevivir a fuerzas que licuarían a sus élites militares. Nuestros niños juegan a juegos que calificarían como pruebas de resistencia en la mayoría de los mundos. Nuestra gravedad es tan intensa que nuestros músculos y huesos desarrollaron densidades que sus científicos clasificaron como teóricamente imposibles hasta que nos conocieron. La sala se había quedado en un silencio sepulcral de nuevo. Incluso los asistentes de las delegaciones que habían estado llamando frenéticamente a transbordadores de evacuación de emergencia se detuvieron para escuchar. Pero, ¿saben lo que realmente hace peligrosos a los humanos?, preguntó Elisa, recogiendo un fragmento del arma rota y examinándolo con interés casual. No es nuestra fuerza o nuestra resistencia, ni siquiera nuestra capacidad para la violencia, aunque les aseguro que tenemos mucha de las tres. Dejó el fragmento con deliberada gentileza. Es nuestra capacidad de cooperación. Pasamos miles de años tratando de matarnos unos a otros antes de darnos cuenta de que trabajar juntos es infinitamente más efectivo. Y ahora estamos ofreciendo esa cooperación a la comunidad galáctica. Su mirada recorrió la sala antes de volver a Dravor. Esa oferta se extiende al dominio también, pero viene con una condición. Respeto. No respondemos bien a las amenazas, como creo que acabo de demostrar. Dravor miró fijamente su bastón de guerra destrozado, el símbolo del poder del dominio durante 12 generaciones, ahora reducido a chatarra costosa. Sus escamas se habían vuelto de un gris ceniciento, y su magnífica cresta se había aplanado contra su cráneo. El humano ha roto el corazón del dominio, susurró uno de sus guardias, la voz temblando de asombro religioso. La profecía del colmillo roto. Oh, por el amor de... comenzó Dravor antes de tirar las manos en exasperación. Bien, podemos negociar. La cumbre del Acuerdo Galáctico se transformó de una reunión diplomática en algo parecido a un simposio científico cruzado con un avivamiento religioso. Los delegados que momentos antes se habían estado acobardando bajo las mesas ahora se agolpaban alrededor de la delegación humana. Un bosque de apéndices se extendía en varios gestos culturales que iban desde el profundo respeto hasta por favor, no me lastimes o considerarían un programa de intercambio genético mutuamente beneficioso. Dravor se sentó desplomado en una silla diseñada para una especie con anatomía significativamente diferente, pareciendo una versión desinflada de su antiguo yo imperioso. Su guardia de honor mantuvo una formación protectora a su alrededor, aunque sus posturas habían cambiado de listos para masacrar a todos. Por favor, no nos noten. ¿Una profecía?, preguntó Elisa, con una ceja levantada. ¿En serio? El agregado cultural del dominio, un puesto que nadie sabía que existía hasta hacía 5 minutos, se adelantó con una nerviosa reverencia. La profecía del colmillo roto, explicó, su voz transmitía la cuidadosa neutralidad de alguien que había practicado decir cosas controvertidas diplomáticamente. Profetiza que el dominio gobernaría hasta que el corazón del dominio fuera roto por uno que camina con la muerte pero no la teme. Eso es convenientemente específico, comentó Elisa. La mayoría de nuestras profecías lo son, admitió el agregado. Nuestros videntes son notoriamente literales. Mientras tanto, el colectivo de investigación xenobiológica había requisado una esquina del salón de asambleas para realizar estudios improvisados sobre la fisiología humana. Su investigador principal, un ser que parecía ser en su mayoría globos oculares conectados por tejido nervioso, estaba emitiendo observaciones rápidas a una audiencia cautivada. La estructura esquelética de la mundomuerte contiene depósitos de calcio de una densidad sin precedentes, gorgoteó emocionado. Su sistema muscular genera salidas de fuerza que violan nuestra comprensión previa de los límites biológicos. La pantalla holográfica mostraba una comparación entre las fibras musculares humanas y las de otras especies, destacando diferencias que hacían que los delegados científicos emitieran sonidos de asombro o angustia, dependiendo de su temperamento. Lo más notable, continuó el investigador, poseen sistemas de órganos redundantes,
un fluido circulatorio que puede autorrepararse y un sistema nervioso capaz de funcionar en condiciones que dejarían comatosos a la mayoría de los seres sintientes. ¿Es eso inusual?, preguntó Elisa, genuinamente curiosa. El investigador tembló en lo que podría haber sido éxtasis o terror. Imagine descubrir una nave espacial capaz de viajar al doble de la velocidad de la luz cuando su civilización no ha inventado la rueda. Al otro lado de la sala, las realineaciones políticas estaban ocurriendo a velocidades que darían aneurismas a los diplomáticos tradicionales. Especies que habían sido vasallas del dominio durante generaciones estaban encontrando de repente coraje diplomático. Los representantes comerciales revisaban frenéticamente las propuestas para incluir la consideración prioritaria de las asociaciones humanas. El Consejo de Seguridad Galáctico, previamente dominado por los aliados del dominio, votó espontáneamente a favor de añadir a la Tierra a su membresía permanente. La moción se aprobó por unanimidad antes de que alguien la hubiera propuesto realmente. Dravor finalmente se levantó de su silla. Sus movimientos portaban la cuidadosa dignidad de alguien que intentaba salvar lo que quedaba de su reputación. Se acercó a Elisa sin nada de su arrogancia anterior. El dominio reconoce las capacidades únicas de la humanidad, dijo, cada palabra claramente le costaba dolor físico. Proponemos un pacto mutuo de no agresión y relaciones comerciales abiertas. Traducción, por favor, no nos invadan. El dominio tiene mucho que ofrecer en intercambio tecnológico, continuó. Nuestros astilleros son los más avanzados en 3 brazos espirales. Traducción, por favor, no destruyan nuestra economía. Y por supuesto, daríamos la bienvenida a programas de intercambio cultural para fomentar una mayor comprensión entre nuestros pueblos. Traducción, por favor, díganos cómo se volvieron tan aterradores para que podamos intentar ponernos al día. Elisa asintió pensativamente. Creo que eso suena razonable. Aunque debo advertirle, los intercambios culturales humanos suelen implicar enviarles a nuestros estudiantes universitarios. Pueden ser entusiastas. Un escalofrío visible recorrió el cuerpo de Dravor ante la idea de múltiples humanos con aún menos contención diplomática que Elisa. Prepararemos las instalaciones adecuadas, logró. A su alrededor, la dinámica de poder de un orden galáctico de 1000 años continuó su rápida reconfiguración. Todo porque una humana no se había inmutado cuando se suponía que debía hacerlo. El resto de la cumbre del Acuerdo Galáctico transcurrió con una eficiencia recién descubierta que solo podía lograrse mediante el equilibrio perfecto entre las sutilezas diplomáticas y el terror existencial. Los tratados que habían estado estancados durante décadas se aprobaron de repente por unanimidad. Las disputas comerciales se resolvieron con sospechosa prisa. La mesa de refrigerios, notablemente, permaneció bien surtida con café después de que Elisa mencionara casualmente su gusto por él. La admisión de la Tierra en la Alianza Central Galáctica, previamente considerada a siglos de distancia, si acaso, se aceleró con tanto entusiasmo que 3 especies diferentes sufrieron el equivalente muscular en su prisa por patrocinar la moción. Es notable cómo romper un arma irrompible puede lograr lo que 1000 misiones diplomáticas no pudieron, observó el representante del Cuerpo de Observación Temporal, quien afirmó haber visto venir esto, pero estaba constitucionalmente prohibido de arruinar las sorpresas. Elisa empacó su maletín diplomático mientras respondía a la 17ª solicitud de una embajada cultural humana ese día. Me parece irónico que de repente todos quieran relaciones más cercanas con la especie que evitaban mirar a los ojos ayer. El universo aprecia la buena ironía, respondió el presidente filósofo, casi tanto como aprecia no ser conquistado por el dominio. Mientras Elisa se preparaba para abordar su transporte de regreso a casa, se encontró cara a cara con un miembro subalterno de la delegación de Dravor, una versión más joven y menos adornada del señor de la guerra. ¿Es cierto?, preguntó el joven oficial del dominio con vacilación, que los humanos se exponen voluntariamente a compuestos de capsaicina por placer. Lo ponemos en nuestra comida porque disfrutamos de la sensación de ardor, confirmó Elisa. El oficial emitió un pequeño sonido ahogado. Pensar que nos creíamos depredadores ápice. Elisa sonrió al entrar en su transbordador. La galaxia finalmente había aprendido lo que los humanos sabían desde que salieron de su pozo gravitatorio. En un universo lleno de cómodos complejos turísticos de vacaciones con atmósferas,
A veces la solución más diplomática proviene de la especie lo suficientemente loca como para llamar a una trampa mortal hogar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.